Bien, como les indicaba, el día de hoy entonces vamos a ver el tema de lo que son los trastornos motores del esófago. ¿Cómo los vamos a definir? Patologías que presentan alteración en la motilidad del cuerpo esofágico o de alguno de los esfínteres, sobre todo hablando del esfínter esofágico inferior, que es el lugar donde usualmente pueden estar alojadas estas alteraciones. Dichas alteraciones se producen por una alteración en el mecanismo de control en el ámbito muscular, neurológico o inclusive hormonal, lo cual se va a traducir en un exceso de efecto de la actividad contráctil de la musculatura lisa del esófago, cuya sintomatología principal va a ser la disfagia, el dolor torácico en zona retroesternal y la pirosis. Los trastornos motores del esófago los vamos a clasificar en dos grandes grupos: trastornos de la faringe y del esfínter esofágico superior, y trastornos del cuerpo esofágico o del esófago en su totalidad, y además acá se incluyen a los del esfínter esofágico inferior. En el primer grupo, los trastornos faringeos y del esfínter superior, tenemos aquellos que son secundarios a enfermedades neuromusculares como las neuritis comunes y corrientes, las miositis, que son las inflamaciones de los músculos, o patologías ya más serias como la miastenia gravis, lesiones estructurales en la forma y características anatómicas de estas zonas, trastornos musculoesqueléticos o patologías de los nervios craneales. Este grupo de trastornos no son muy frecuentes, pero cuando se presentan, su característica clínica será la presencia de disfagia, tos, sensación de asfixia, arqueadas o lo que también denominamos estado de náuseas, regurgitación, entre otros. Los más frecuentes, los que sí vamos a encontrar en nuestra práctica médica y son los que ahora vamos a conversar con más detalle, son los trastornos del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior. Vamos a subdividir en dos grupos. El primero denominaremos como trastornos primarios, el segundo como trastornos secundarios. En los trastornos primarios, la patología principal es la acalasia. En segundo lugar, el espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces y el esfínter esofágico hipertenso. Y por último, podemos encontrar acá la hipoactividad contráctil. Los trastornos secundarios serán, como su nombre indica, secundarios a otro tipo de patologías. Entre las más frecuentes tenemos a la esclerodermia, patología de orden reumatológico, la diabetes mellitus, el alcoholismo, el hipotiroidismo, la amiloidosis, la enfermedad de Chagas, la pseudoobstrucción intestinal crónica y la esofagitis eosinofílica. Vamos a ver la primera de las alteraciones, la primera de las patologías, que es la acalasia. El término acalasia significa sin relajación, lo cual nos va a llevar a una obstrucción a nivel del esfínter esofágico inferior. Esta obstrucción puede ser total o parcial, usualmente es total, por lo cual la posibilidad del paso de alimentos del esófago hacia el estómago se hace dificultoso. Estas alteraciones, esta es la de la acalasia, también podemos dividirla en alteraciones primarias y secundarias a otras patologías, en este caso principalmente patologías de orden neoplásico.
Esta patología de la calasia tiene una incidencia entre 0,5 a 1 por cada 100.000 habitantes, una prevalencia de 10 por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, dentro del grupo de las patologías esofágicas del cuerpo y del esfínter esofágico inferior, es la más frecuente, pero su prevalencia e incidencia es baja. La incidencia se incrementa con la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de que el paciente presente esta alteración de la calasia. Su etiología usualmente es autoinmune. Usualmente llega a ser autoinmune. Pero hay que tomar en cuenta también la etiología viral, neurodegenerativa en pacientes que son susceptibles. Acá tenemos una radiografía, vamos a ir viendo varias en el transcurso de la clase, donde podemos observar las características del esófago. Acá lo vemos en una radiografía varitada, contrastada, donde al final, donde se encuentra el esfínter esofágico inferior, vemos un punto de obstrucción. Este punto de obstrucción, que es parcial en vista de que parte del contraste está pasando hacia el estómago. En la calasia debemos determinar también la fisiopatología con lo que conocemos como acalasia primaria y acalasia secundaria. Tanto la acalasia primaria como la acalasia secundaria van a ser patologías similares en cuanto a su presentación clínica, con algunas diferencias, ¿no? Que la acalasia primaria se caracteriza por una lesión propia, es una patología con daño propio a nivel del esfínter esofágico inferior, que se caracteriza por la pérdida de neuronas inhibitorias, aumento de la tonicidad del esfínter esofágico inferior como tal. Bien, entonces indicábamos que en la acalasia primaria tendremos sobre todo un aumento de la tonicidad del esfínter esofágico inferior, y como segundo componente fisiopatológico la pérdida del gradiente de presiones entre el cuerpo esofágico y el esfínter por ausencia de peristaltismo en la musculatura del esófago, pero un aumento del tono muscular y un aumento en cuanto a la fuerza con la cual se cierra el esfínter esofágico inferior. La calasia secundaria tendrá la clínica y las alteraciones o las manifestaciones sintomatológicas similares, pero el origen puede estar a nivel de neoplasias que pueden ser primarias del esófago o secundarias de otros lugares como estómago, páncreas o pulmón. También la calasia secundaria puede ser por patologías como la amiloidosis, el Chagas, el síndrome A4, el autonómico recesivo, o patologías o ser secundario a patologías quirúrgicas de tratamiento quirúrgico, y hemos visto que es la fundoaplicatura o banda gástrica, el tratamiento que se realiza en los casos de hernias de hiato, o sea, de alteraciones del esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo gastroesofágico. Pacientes que hayan sido sometidos a estas patologías con tratamiento quirúrgico podrán llegar a presentar acalasia. Las manifestaciones clínicas principalmente están relacionadas con la presencia de disfagia sólidos en el 100% de los casos y disfagia a líquidos en el 66% de los casos. Como el esfínter esofágico inferior está cerrado, la regurgitación, o sea, la salida del contenido del esófago
hacia la cavidad oral sin llegar al estómago, porque está obstruido el paso, no hay por donde pase el bolo alimenticio, también tendrá un porcentaje importante de presentación. Y el dolor torácico, cuando el tono del esfínter esofágico inferior está tan aumentado que puede llegar a ocasionar dolor reflejo hacia la zona retroesternal. Otros síntomas que puedan acompañar a esta alteración son la pérdida de peso, síntomas pulmonares como tos, rara vez disnea, sobre todo cuando secundario a la regurgitación se llega a presentar la broncoaspiración. Para poder realizar el diagnóstico más concreto, más correcto, el estudio que se tenía como primera línea era la realización del esofagograma o del esófago contrastado o esófago varietado, que ya hemos visto en una anterior clase cómo se presenta o cómo se realiza este estudio a través de la ingesta de contraste y la realización de varias placas radiográficas mientras el contraste pasa por la luz del esófago. Así se ve normalmente la luz del esófago con este diámetro y vemos como acá se va haciendo más pequeña la luz hasta llegar a un punto donde básicamente se pierde el paso del contraste. Acá tenemos un signo radiológico típico de la calasia que se llama en pico de pájaro o en cola de ratón. En este caso de la utilización del esofagograma, a pesar del uso actualmente de la posibilidad de tener acceso a las endoscopías, la realización del esofagograma se convierte todavía en un medio de bastante utilización. La endoscopía viene a ser el segundo estudio mucho más utilizado, inclusive no solo para diagnóstico, sino también para tratamiento. Nos servirá para poder descartar posible origen neoplásico. Vamos a observar en una endoscopía un esófago dilatado, los alimentos retenidos, el esfínter esofágico inferior cerrado y la resistencia al paso del endoscopio en el esfínter esofágico inferior. A pesar de la presión que haga el endoscopista, el endoscopio no podrá pasar a través del esfínter esofágico inferior y no podrá llegar al estómago. La manometría es otro estudio complementario que nos ayudará a poder identificar el aumento de la presión en el interior del esófago, el aumento de la presión sobre todo a nivel del esfínter esofágico inferior. Tendremos sobre todo como características de la manometría la aperistalsis, ausencia del peristaltismo de los 2/3 distales del esófago. Tendremos que el aumento de presión tiene un inicio simultáneo, es isobárica en relación al resto del esfínter esofágico, las zonas del esfínter esofágico. Habrá una relajación anormal en el esfínter esofágico inferior en algunos segmentos, y tendremos sobre todo la característica de presentar o de encontrar el aumento de la presión del esfínter esofágico inferior mayor a 45 milímetros de mercurio, con contracciones esofágicas de muy baja amplitud menor a 30 milímetros de mercurio. Este valor de los 45 milímetros de mercurio es el que nos va a dar en última instancia el diagnóstico correspondiente por el aumento importante de la presión del esfínter esofágico inferior.
Acá podemos observar la graficación de cómo se evalúa la manometría. Tenemos un esófago normal, ¿no?, donde las zonas amarillas y rojas son las que tienen mayor presión, la zona central sobre todo en color violeta. En la calasia vemos como la coloración que nos indica los distintos gradientes de presión están permanentes, no solamente por algunos momentos, tiempos, que como vemos en esta otra gráfica, se ve en cuestión de segundos. Acá en forma continua tenemos un aumento de presión, la presión aumentada a nivel de todo lo que es el esfínter esofágico inferior. De acuerdo a los resultados que tengamos en la manometría, podemos clasificar a la calasia en tipo 1, que es la calasia clásica, sin una presurización distal. El tipo 2, que es la que presenta presurización distal mayor a 30 milímetros de mercurio. Hablamos de presurización al aumento de la presión, ¿verdad? Y el tipo 3, a la calasia, que presenta además contracciones espásticas de la musculatura del tercio inferior del esófago, con presencia o no de periodos de presurización en determinados compartimentos de la musculatura esofágica. Esta es una clasificación que solo se utiliza al momento de poder realizar la manometría. No es una clasificación que se realice de manera clínica. Bien, ahora, una vez que tengamos a la calasia como diagnóstico principal, debemos realizar los diagnósticos diferenciales. ¿Qué otras patologías pueden darnos esa clínica que hemos indicado con presencia de disfagia, regurgitación, dolor torácico? La enfermedad de Chagas, que es la patología en la cual se produce el megaesófago, crecimiento excesivo a lo largo y ancho en las vísceras abdominales, sobre todo esófago y colon, son los órganos que más se comprometen, secundarios al Chagas. Cáncer maligno de esófago y de estómago, el carcinoma escamoso del esófago, presencia de linfomas, cáncer pulmonar y posvagotomía. La vagotomía es la sección, el corte de ramas del nervio neumogástrico, del nervio vago, que también hemos visto en una anterior clase, que es una medida terapéutica ante los casos de reflujo gastroesofágico. Características que puedan indicarnos que la calasia es secundaria a una enfermedad maligna. Sintomatología menor a 6 meses, perdón, eso está mal, sintomatología mayor a 6 meses, el inicio de los síntomas después de los 60 años, pérdida de peso excesiva, resistencia al paso del endoscopio por el cierre brusco y con mucha fuerza del esfínter esofágico inferior, y una tomografía que nos muestra asimetría en las paredes esofágicas, asimetría en las paredes gástricas, con engrosamiento de la mucosa. El tratamiento de la calasia tiene como objetivo principal lograr la relajación del esfínter esofágico inferior. Este esfínter está cerrado, se ha cerrado con mucha fuerza y no se logra abrir. Por lo tanto, el tratamiento lo que busca es lograr la relajación del esfínter para permitir el paso de los alimentos de esófago a estómago. Para este cometido se utilizan medicamentos como los nitratos, los bloqueadores de los canales de calcio y los donadores de óxido nítrico. Todos estos medicamentos pertenecen o tienen una característica común, que es la de ser dilatadores.
utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica por su efecto de lograr relajación de la musculatura lisa, para el caso de la hipertensión arterial, de los capilares sanguíneos. Para el caso de la calasia se busca la relajación de la musculatura lisa del esfínter esofágico inferior. Acá tenemos medicamentos muy conocidos como el dinitrato de isosorbide, que se utiliza en casos de infartos de miocardio, el nifedipino para tratamiento de la hipertensión arterial y el famoso sildenafil, que lo conocemos con su nombre comercial de Viagra, que no solamente se utiliza en la disfunción eréctil. El sildenafil es un medicamento actualmente utilizado bastante en neumología y cardiología para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Como tratamiento endoscópico podemos utilizar la inyección de toxina botulínica, el famoso Botox, que se inyecta directamente a las paredes del esfínter que está contraído, y la utilización de balones neumáticos dilatadores, que hemos explicado son como globos desinflados que se introducen con el endoscopio o a través de una sonda, y en el lugar donde se necesita la apertura del cuerpo esofágico se los va inflando de tal manera que van empujando las paredes de la musculatura esofágica o del esfínter esofágico inferior, tratando de lograr su apertura. Si nada de esto funciona, tenemos como alternativa el tratamiento quirúrgico, que nos va a ayudar a poder abrir el esfínter a través de lo que conocemos como la miotomía de Haller, que es el corte a través de un tratamiento también endoscópico, cortar el esfínter que está cerrado. De esta manera logramos su apertura y logramos la comunicación entre esófago y estómago. Pero esta miotomía a la larga ya nos va a producir una incompetencia del esfínter esofágico inferior, y de lo que era una calasia, el paciente se convertirá en un paciente portador de reflujo gastroesofágico. Tenemos también nuevos tratamientos, nuevas alternativas terapéuticas, entre las que vamos a mencionar a las prótesis expandibles y a la miotomía endoscópica peroral. Vamos a ir viendo con más detalle estos tratamientos que les he mencionado. La utilización de la toxina botulínica. Su principio está en la inhibición de la liberación de acetilcolina a nivel de las terminaciones nerviosas, con lo cual vamos a lograr la relajación del esfínter esofágico que está contraído. Tiene muy buenos resultados sintomáticos a corto plazo, un 90% de efectividad, y a largo plazo, estamos hablando al cabo de varios meses, que se puede contabilizar hasta un año, donde el porcentaje de mejoría en los pacientes llega hasta un 60%. Sus indicaciones: pacientes con edad avanzada y comorbilidades importantes. Bien, continuaremos entonces con lo que les decía respecto a la toxina botulínica como tratamiento de la calasia. Se inyecta esta medicación a través del tratamiento endoscópico, logrando la relajación muscular con un porcentaje de tratamiento adecuado en un 90% a corto plazo, que al cabo de un año puede rebajar hasta el 60%. Las indicaciones para este tratamiento serán cuando tengamos pacientes con edad avanzada
y con comorbilidades importantes, como alguna otra patología secundaria que pueda tener el paciente de manera secundaria, como la diabetes o la hipertensión arterial. Estos son los balones que se utilizan para la dilatación gástrica, la dilatación neumática. Fíjense, es un globito, acá lo vemos, que está conectado a un manómetro, una perilla como la del tensiómetro. Se introduce bajo guía endoscópica o por fluoroscopía hasta el lugar donde se encuentra el esfínter y se lo empieza a inflar, presionando la perilla como si estuviéramos insuflando el manguito del tensiómetro. De esta manera lo que se pretende es ir empujando, si vale el término, las paredes del esófago hacia afuera, de la parte inferior del esófago, y tratar de que el esfínter esofágico de esta manera también pueda abrirse. En una radiografía contrastada veremos el balón de esta manera, ubicado en la zona donde se encuentra el cierre del esfínter esofágico inferior. Las variantes que se puede tener son sobre todo en tamaño. Fíjense acá, 3 distintos tamaños de los dilatadores, y se utilizan como tratamiento en pacientes que no han respondido a la administración de la toxina botulínica. Entonces es una alternativa de tratamiento, pero no la de primera elección. En primer lugar tenemos el tratamiento con medicamentos, en segunda instancia sería la toxina botulínica, posteriormente serían los balones dilatadores y en última instancia tendríamos el tratamiento quirúrgico. La desventaja que tiene esta alternativa terapéutica es que podemos tener hasta los 12 meses recurrencias o recidivas de la enfermedad hasta en un 30%, que puede llegar a un 74% si es que previamente estaba el paciente con toxina botulínica y no ha respondido al tratamiento correspondiente. Entonces no es una alternativa terapéutica completamente efectiva, pero que se la toma como una alternativa. Y la cirugía, tratamiento quirúrgico, es la que hemos denominado como miotomía de Heller, que se realiza también a través de tratamiento endoscópico, donde se llega hasta el lugar donde está el esfínter cerrado, y lo que se hace es, a través de una pequeñísima tijera, el realizar el corte en el esfínter que está cerrado para lograr abrirlo. Y como les decía previamente, el problema que se tiene con este tratamiento quirúrgico es que el paciente de una acalasia puede pasar a una patología por enfermedad por secundaria al reflujo gastroesofágico. Abrimos el esfínter para permitir el paso de alimentos de esófago-estómago, pero ese esfínter queda completamente incompetente y posteriormente se puede tener la posibilidad de reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. La perforación esofágica por una mala técnica, junto con el RG que ya hemos mencionado, se convierten en las complicaciones más comunes de este tratamiento de miotomía de Heller, y en casos muy raros se han descrito muerte súbita del paciente posterior al tratamiento, pero eso yo he revisado, está descrito en un par de casos, o sea que es algo extremadamente raro. Entre la dilatación neumática y la cirugía, ¿cuál es la efectividad para aliviar los síntomas? A corto plazo, ambos tienen resultados similares porque disminuyen de manera importante la presencia de los síntomas. A largo plazo, las recidivas son menos frecuentes en la cirugía y más frecuentes en la utilización de los balones dilatadores. Entonces,
El tratamiento quirúrgico se ha visto que trae menos posibilidad de recidiva, de que el paciente vuelva a tener la misma sintomatología o que la patología se exacerbe. Y como tratamiento actual, algo más moderno, se tienen las prótesis autoexpandibles que se introducen en el lugar donde se encuentra la acalasia y son como elementos inteligentes que pueden empezar a dilatarse, a abrirse de manera automática sin la necesidad de estar insuflando como eran con los balones dilatadores. Este es un tratamiento que en algunos países se ha puesto en experimentación, ha dado bastantes resultados positivos y se ha visto que posterior al retiro de la prótesis, en un 83% de los casos los pacientes se encuentran asintomáticos, inclusive hasta 10 años después del retiro de la prótesis. Y un último tratamiento es el que se llama endoscopía peroral con miotomía. Es una alternativa similar a la de la miotomía convencional, donde se realiza un corte, pero ya no en toda la extensión del esfínter, sino en las partes laterales, en su inserción en la pared lateral del esófago. Se ha hecho o se está haciendo este tratamiento como una alternativa a la miotomía, porque se ha visto que tiene menor posibilidad de recidiva o de producción de hergia. De todas maneras, no es un tratamiento convencional. En muchos lugares todavía se maneja de manera experimental. Y también hablando de la acalasia, debemos mencionar que existe un alto porcentaje de probabilidad de que la acalasia derive en cáncer. El cáncer en un lugar donde ya existe una patología previa, en una zona donde ya se han hecho tratamientos, se han intentado realizar modificaciones endoscópicas o quirúrgicas o inyección de toxina botulínica, y nada de eso ha dado resultado. Ninguno de los tratamientos ha sido efectivo. La posibilidad de que esto pueda derivar en cáncer es pequeña. Fíjense acá que están los números en distintos tipos de estudios. Los números en relación al número de pacientes que ha derivado a cáncer en relación al número total de casos es pequeño. Es una complicación rara, por lo tanto. Entonces, para poder finalizar ya lo que es el estudio de la acalasia, tenemos un esquema que nos muestra un esófago normal y el esófago con acalasia. Acá en la zona del esfínter esofágico inferior hay un cierre con aumento de presión excesivo, continuo y permanente. No se abre, no se relaja. Este esfínter se queda cerrado, impidiendo el paso del contenido de esófago hacia el estómago. Nuevamente quiero mostrarles, para que no se olviden, los signos radiológicos que tenemos en la acalasia. Esta puntita, que es el lugar donde se encuentra cerrado el esfínter, tiene la forma de la punta de un lápiz, pico de loro o cola de ratón. Entonces estos son signos radiológicos que debemos recordar al momento de evaluar una radiografía contrastada, que en nuestros hospitales acá en la ciudad sí realizamos con bastante frecuencia. Esta imagen ya se las he mostrado en una clase previa. Nos muestra cómo es un esófago normal en la endoscopía, con la mucosa de color rosado, todo el cuerpo del esófago, la luz del cuerpo esofágico y al fondo el esfínter esofágico inferior.
en contraposición con la imagen endoscópica que nos muestra la calasia. Cómo está cerrado el esfínter, fíjense que es un cierre con bastante fuerza por la presencia de estos pliegues que nos indica que hay un aumento importante de presión a nivel del esfínter esofágico inferior. La calasia debemos diferenciarla de la pseudoacalasia, que es una patología muy similar, pero que amerita el poder realizar el diagnóstico diferencial porque el origen es distinto. ¿Cuál es la etiología? La infiltración tumoral del esófago distal, del tercio distal del esófago, o directamente del cardias. Esta infiltración tumoral es más común cuando existe un adenocarcinoma de estómago. Esta alteración obstruye la luz del esófago e interrumpe el funcionamiento de los plexos mioentéricos. Acá tenemos dos imágenes que aparentemente son muy similares, pero que corresponden a patologías distintas. La del lado izquierdo es un esófago contrastado, un esófago varitado de una acalasia primaria. ¿Cuáles son sus características? Que el diámetro mayor que tiene la luz esofágica es mayor a 4 centímetros. Y el lugar donde se encuentra la zona estrecha, la zona de la calasia, acá es parcial porque deja pasar parcialmente el contraste, es menor a 2 centímetros. Entonces aquí simplemente debemos medir diámetro mayor del esófago, 4 centímetros, mayor a 4 centímetros, y la longitud mayor de la zona estenosada, de la estrechez del esófago, menor a 2 centímetros. Esta es una calasia primaria. La imagen de la derecha aparenta ser igual, pero la zona más amplia es menor a 4 centímetros y la zona de estrechez, si se fijan, es mayor a 2 centímetros. Acá si vamos a circunscribir la lesión, que acá tiene como una cabecita, esto viene hasta aquí abajo, es una lesión tumoral que está ocasionando compresión extrínseca del esófago. Aparentaría ser una calasia, pero no lo es por estas manifestaciones radiológicas, por estos signos radiológicos, ¿no? El diámetro mayor del esófago menor a 4 centímetros y la longitud máxima de la estrechez del esófago mayor a 2 centímetros. Esta es una pseudoacalasia secundaria a un proceso maligno. Otra radiografía donde sí podemos evidenciar la calasia. El diámetro mayor del esófago, acá es mayor a 4 centímetros, y el punto donde se encuentra la estrechez antes de entrar al estómago, que es toda la mancha blanca que vemos abajo, es menor a 2 centímetros, justamente donde se encuentran apuntando las dos flechitas de color naranja. Otras patologías ya distintas a la calasia, que también están incluidas dentro del grupo de los trastornos motores del esófago. Tenemos al espasmo esofágico difuso. El espasmo esofágico difuso se produce por una contracción difusa de varias zonas del esófago de manera simultánea. Tiene su origen en lesiones propias de la musculatura y de la inervación de la musculatura lisa del esófago, y la mayor parte de ellas se las cataloga como idiopáticas. Cuando son secundarias, pueden ser secundarias al ERGE, a obstrucción del cardias o una neuropatía periférica. Una de las enfermedades que con mayor frecuencia nos da como complicación una neuropatía periférica es la diabetes mellitus, porque la diabetes tiene como complicación a la neuropatía diabética, que puede llegar a comprometer al esófago. Los síntomas: dolor retroesternal, disfagia intermitente. Es intermitente porque solo se presentará disfagia cuando se presente la contracción del esófago, de varias zonas del esófago. El diagnóstico se hace en base a la clínica
pero sobre todo con estudios radiográficos. Fíjense en la gráfica superior derecha, vemos cómo existen varias zonas que están sufriendo contracción simultánea y otras zonas que están relajadas. Y si vemos a la endoscopía, lo veríamos de esta manera, con una imagen en tirabuzón. Estas zonas más estrechas son las que están presentando contracción, pero son varias zonas que al mismo tiempo, de manera simultánea, se llegan a contraer. En el espasmo esofágico difuso también podemos realizar la manometría, donde se podrá observar contracciones simultáneas de varias zonas del esófago, acompañadas de contracciones peristálticas normales, contracciones de gran amplitud, de gran duración y contracciones triples. O sea que son tres segmentos que se contraen mínimamente al mismo tiempo. El esfínter esofágico inferior usualmente es normal, no hay un aumento importante de la presión, del cierre, de la fuerza con que se cierra el esfínter esofágico, a diferencia de la calasia. El tratamiento, también la utilización de los nitratos y los bloqueadores de los canales de calcio, que con la misma finalidad que hablábamos en la calasia, nos servirán para lograr la relajación de la musculatura lisa y evitar que se tengan estas contracciones involuntarias. Son contracciones como cuando se contrae el intestino y nos producen los cólicos intestinales. Lo mismo, la misma etiología, la misma alteración a nivel de la musculatura y de los nervios del intestino, pero extrapolando hacia el esófago. En un porcentaje pequeño de casos puede ser un paso inicial hacia una acalasia. Otra radiografía donde vemos en las zonas que están marcadas con las flechas los puntos donde se están ubicando las contracciones. Fíjense que son más de 3, en este caso son 4. 4 lugares con contracción y el resto de las zonas con relajación. Solamente son pequeñas porciones que se contraen simultáneamente. Otra patología es el esófago en cascanueces, muy similar a la anterior, etiología desconocida. Probablemente se plantean las hipótesis que puede ser secundario a trastornos funcionales del peristaltismo esofágico. Los síntomas: dolor torácico, pero con casos o con episodios de disfagia menos frecuentes. En el tratamiento utilizaremos también los bloqueadores de los canales de calcio y los nitratos, pero acá podemos sumar lo que son los antidepresivos y los ansiolíticos, que se ha visto que tienen un efecto mucho más efectivo en lograr la relajación de la mucosa esofágica, porque se lo ha asociado, a pesar de que no está completamente confirmado, con alteraciones de orden psicológico o emocional en los pacientes. También el tratamiento puede estar dirigido a la utilización de la toxina botulínica o las dilataciones neumáticas, de igual manera como hemos visto en los casos de acalasia. Este es el esófago en cascanueces o esófago en sacacorchos. Fíjense cómo es como un sacacorchos realmente, ¿no? Cómo va haciendo giros sobre su propio eje con dilataciones o con contracciones mucho más seguidas, mucho más continuas, con zonas del esófago que se mantienen todavía dilatadas. Esta es una radiografía con doble contraste. ¿Por qué se llama doble contraste? Porque las zonas blancas son el bario y las zonas negras son aire. Por eso se llama a doble contraste. En cambio, la imagen de la derecha es una radiografía con solamente el contraste varietado, pero de igual manera nos muestra esa imagen como un sacacorchos o un camino sinuoso, ¿no? Un camino tortuoso. El esfínter esofágico inferior hipertenso.
similar a la calasia, pero en este caso de etiología desconocida. Síntomas: dolor precordial predominantemente, disfagia ocasional tanto a sólidos como a líquidos. Manométricamente se puede determinar la presión del esfínter esofágico inferior mayor a 45 milímetros de mercurio, pero con respuesta normal a la deglución. Si realizamos un esofagograma, usualmente no vamos a encontrar alteraciones en el cuerpo esofágico porque el problema está a nivel del esfínter inferior. El tratamiento, el mismo que hemos mencionado para la patología anterior, tanto los antidepresivos, ansiolíticos, bloqueantes de los canales de calcio y la toxina botulínica en pacientes refractarios al tratamiento medicamentoso. Esta es una radiografía de un paciente con un esfínter esofágico hipertenso, esfínter esofágico inferior hipertenso, donde el cuerpo esofágico en una radiografía doble contraste, aire por encima, contraste por debajo, no muestra mayores alteraciones en el cuerpo esofágico. Pero acá abajo ya se puede observar una dificultad al paso del contraste. De igual manera en la otra radiografía, el cierre del esfínter esofágico no es completo para diferenciarlo de la calasia, y acá la cantidad de contraste que puede pasar es mucho mayor en relación a las radiografías que hemos visto cuando hablábamos de acalasia. Trastornos motores esofágicos en patologías ya sistémicas. La más frecuente, la esclerodermia. La esclerodermia, que es una patología del tejido conectivo que se caracteriza por un aumento en la concentración de tejidos fibróticos en el interior de las células, lo cual endurece, realmente endurece a los órganos. Puede afectar al esófago en un porcentaje importante de pacientes que tengan esclerodermia, aproximadamente el 75%. La fisiopatología se caracteriza por atrofia y fibrosis muscular, alteraciones vasculares y de la inervación del esófago. Los síntomas son los mismos que de un paciente con ERGE y se puede acompañar también con erosiones, con laceraciones que pueden derivar hasta úlceras de tipo esofágicas. Tenemos los criterios manométricos, que cuando se mide la presión en el interior del esófago. La presión del esfínter esofágico inferior en reposo es normal e inclusive baja. Hay una disminución de las contracciones, de la amplitud de las contracciones esofágicas. Pérdida del sentido peristáltico, porque el peristaltismo del esófago se produce de arriba hacia abajo. En la esclerodermia, como se está endureciendo el tejido, no va a haber esa progresión rítmica de arriba hacia abajo, sino puede ser de abajo hacia arriba o del centro hacia ambos lados. O sea, se pierde completamente el sentido, la dirección que deben seguir las ondas peristálticas. Y hay una ausencia de la actividad contráctil de la musculatura lisa del esófago en casos ya mucho más avanzados. Mientras mayor sea el tiempo de evolución de la esclerodermia, se da lugar a que el tejido pueda fibrosarse con mayor intensidad, y esto puede llevar a la larga a la ausencia completa de contracciones peristálticas del esófago. Tratamiento: inhibidor de la bomba de protones, que hemos hablado ya previamente. El representante principal es el omeprazol, y los prokinéticos, que tratan de aumentar la velocidad de vaciamiento gástrico y de aumentar el tono del esfínter esofágico inferior, entre ellos la cisaprida y la mosaprida como sus representantes más importantes. En la esclerosis sistémica progresiva, que es otra patología de orden reumatológico, tenemos el síndrome de Crest. No sé si alguna vez lo han escuchado, síndrome de Crest, que se convierte en una de las manifestaciones de la esclerosis sistémica progresiva cuando tenemos compromiso realmente sistémico, con el compromiso de varios órganos, entre ellos
los órganos del aparato digestivo y sobre todo en esófago. Acá están las iniciales de CREST. Cada una de ellas representa una característica. La C significa calcificación excesiva, aumento de los depósitos de calcio a nivel muscular, presencia del fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, que es lo que nos interesa ver en este momento, donde se produce una disminución o ausencia del peristaltismo intestinal, del peristaltismo esofágico, presencia de esclerodactilia y presencia de telangiectasis. Entonces, la inicial de cada una de estas alteraciones es lo que le da el nombre a este síndrome, el síndrome de CREST. En las patologías esofágicas, entonces, el compromiso será una disminución de la motilidad esofágica, dismotilidad o disfunción motora esofágica. La enfermedad de Chagas, todos lo conocemos, lo hemos estudiado en parasitología, producida por el Trypanosoma cruzi. En el esófago, ¿qué va a producir? Un aumento de tamaño del esófago, como se conoce como megaesófago. La clínica puede ser muy similar a la calasia. ¿Cómo se la puede diferenciar? A través de un estudio de esofagograma. Vemos acá un esófago que más que esófago parece intestino grueso por el tamaño, la longitud que está adquiriendo el esófago y el aumento en su diámetro, en el diámetro de la luz, que fíjense es bastante amplio. Este es un megaesófago producido por enfermedad de Chagas. La clínica: disfagia, dolor torácico en zona retroesternal, posibilidad de regurgitación, y en los casos de estos megaesófagos la regurgitación se convierte en una alteración muy frecuente que lleva a que los pacientes puedan complicarse aún más con la presencia de neumonía química. En la diabetes hemos indicado ya hace un momento que como complicación tardía tenemos a lo que es la neuropatía diabética. Hablando del aparato digestivo, la neuropatía diabética producirá alteraciones motoras en aproximadamente un 50% de los pacientes. ¿Cuál es la característica clínica o patológica? La disminución en la presión del esfínter esofágico inferior y la lesión del neumogástrico, lo cual a nivel del esófago producirá ausencia, más que todo disminución del peristaltismo esofágico, llegando a la ausencia completa cuando la lesión neurítica a nivel del vago ya es muy marcada. En casos de pacientes con diabetes que tengan muchos años de evolución. Algunas otras alteraciones ya un poco más raras, menos frecuentes del esófago, tenemos al anillo de Schatzky, compromete a la mucosa y submucosa, formando una membrana. Fíjense en esta endoscopía, esta parte central de coloración rojiza o naranja, que se presenta a manera de una membrana de un espesor de aproximadamente 2 milímetros. Puede ser de origen congénito o secundario a ERGE, con la clínica característica presencia de disfagia, sobre todo a sólidos, menos frecuente a líquidos. Y en el diagnóstico podemos utilizar la endoscopía, como vemos en la imagen superior, o la radiografía con bario, la imagen inferior, donde en la parte central se ve la disminución de la luz esofágica por el anillo. El tratamiento, igual que en la calasia, la utilización de balones dilatadores o de los nitratos o bloqueantes de los canales de calcio. Algo similar es la presencia de membranas esofágicas, que vamos a diferenciar de los anillos, porque el anillo compromete a todo el diámetro esofágico, en cambio las membranas solo una parte del mismo, como vemos en esta imagen de la derecha, donde se encuentra la flecha blanca. Las membranas esofágicas se las considera o se las cataloga dentro de una patología sindromática que se llama el síndrome de Plummer-Vinson o de Peterson-Kelly.
La presencia de estas membranas esofágicas son de origen congénito, comprometen sobre todo a la unión del epitelio o al epitelio escamoso estratificado. Usualmente se presentan a nivel del tercio superior o tercio medio del esófago, dejando al tercio inferior prácticamente indemne. Clínica caracterizada por la presencia de disfagia a sólidos, también en menor proporción a líquidos, y se puede asociar anemia ferropénica por ausencia del consumo de hierro. O sea, no puede la persona alimentarse, no puede introducir hierro a su organismo con la alimentación, y como estas son patologías congénitas, el niño o niña ya nace con esta enfermedad, puede llegar a presentar una anemia de tipo crónica. También es una patología que se considera como una situación preneoplásica, porque hay un riesgo muy grande de que la presencia de las membranas puedan derivar en un carcinoma esofágico. Los divertículos son prominencias a manera de sacos o hernias de la mucosa esofágica. Tienen un grupo etario de riesgo entre los 30 a 50 años y más frecuente en el sexo masculino. La localización de los divertículos de Zenker o del divertículo de Zenker se presentan en lo que se conoce anatómicamente como el triángulo de Killian, donde está por encima el músculo constrictor de la faringe y por debajo el cricofaringeo. En esta zona es donde usualmente se va a producir el divertículo de Zenker a la altura de la sexta vértebra cervical. Entonces estamos con patología que está comprometiendo la porción superior del esófago. Se caracteriza por la presencia de una incoordinación motora en el peristaltismo del esófago. Se presenta un divertículo por pulsión o un pseudodivertículo. ¿A qué se refiere esto de divertículo por pulsión? Imagínense que en la mucosa del esófago poco a poco se va empujando una pequeña porción hasta formar una bolsita, un globito, no sé cómo compararlo, que se va dilatando progresivamente hasta llegar a esto. Esta es la imagen de una pieza patológica donde vemos a un divertículo de Zenker gigante. Es una bolsa, realmente una bolsa grande, que está por detrás del esófago, que es el elemento que está en la parte central. En la parte delantera vemos a la tráquea. Acá en su porción superior se produjo la pulsión de la mucosa del esófago, que se fue dilatando poco a poco hasta convertirse en esta bolsa enorme. La clínica se caracteriza por la regurgitación de alimentos, porque cuando la persona deglute, usualmente el alimento se entra al divertículo, no pasa a la luz del esófago. Se queda acá en el divertículo, lo cual también podrá producir halitosis por la descomposición del alimento ahí dentro del divertículo, presencia de disfagia. Como estamos en relación directa con la vía respiratoria, el paciente podrá presentar tos, disfonía o neumonía química por broncoaspiración. Presencia de deglución ruidosa. El paciente al momento de deglutir hace bastante ruido. Ahora, la presencia de estos divertículos tienen una sintomatología muy marcada, muy evidente. Y lo malo es que la persona, los pacientes solamente piensan que puede hacer alguna molestia pasajera a nivel del esófago, pero como uno hace más esfuerzo al momento de deglutir, puede haber posibilidad de laceración, soluciones de continuidad en las paredes de este divertículo de Zenker, llegando a producir inclusive úlceras y hasta sangrados digestivos altos. Algo que nos ayuda en el diagnóstico es la palpación de una masa a nivel de la zona cervical supraclavicular, en la parte anterior supraclavicular. Dependiendo del tamaño, también la palpación será más sencilla y más fácil cuando tengamos una masa más grande. Acá vemos el divertículo que ha captado toda o la mayor parte
de la cantidad de contraste que se administra a este paciente al momento de la realización del esófago varital. Otras complicaciones que se puedan tener con los divertículos son las fístulas, algo muy frecuente, sobre todo con vía respiratoria, lo cual producirá un mayor compromiso o mayor posibilidad de presencia de sintomatología respiratoria. Puede haber fistulización hacia el mediastino, con la salida del contenido del bolo alimenticio al mediastino, produciendo mediastinitis. O lesiones del nervio laringio recurrente, que es el que inerva la laringe y que en última instancia será la causa etiológica de la disfonía. Pacientes se vuelven roncos con disfonía crónica. Tratamiento, sobre todo la extracción del divertículo, la diverticulopexia o la miotomía, o sea, son tratamientos ya de orden quirúrgico. No hay un tratamiento médico, no podemos utilizar ningún tipo de medicación para esta patología. Los traumatismos esofágicos, ya habíamos hablado levemente o brevemente en una anterior oportunidad. Vamos a dividirlas en dos grupos: la perforación espontánea o postemética, donde tenemos al síndrome de Mallory-Weiss, que tiene otro componente que es el síndrome de Boerhaave, algo similar que lo vamos a ver a continuación. Y la perforación iatrogénica, que puede ser secundaria a la endoscopía mal realizada, a una técnica de dilatación con balones también mal realizada, intubación nasogástrica muy traumática o secundario a algún acto quirúrgico. El síndrome de Mallory-Weiss, hemos hablado de esto previamente, es el desgarro de la mucosa del tercio inferior del esófago, secundario al aumento de presión en esta zona del esófago por el esfuerzo que se produce al momento del vómito, pero de vómitos excesivos, vómitos de gran amplitud, vómitos incoercibles, como ya habíamos ejemplificado en la hiperemesis gravídica, los vómitos que presenta la mujer embarazada. Y dependiendo de la magnitud de las lesiones, se puede llegar a presentar hemorragias digestivas, ¿no?, por sangrado de estas lesiones del Mallory-Weiss. Existe otra patología similar que se llama el síndrome de Boerhaave, donde se produce ruptura, ya no es laceración, ya no son pequeñas heriditas, es ruptura espontánea del esófago que sucede como consecuencia de vómito violento. Que el vómito llega a ser tan intenso y con tanta fuerza que produce directamente ruptura del esófago. En el síndrome de Boerhaave, como vemos en esta tomografía, tenemos una radiografía en la parte central y las imágenes tomográficas, se ha logrado ver que se ha abierto el esófago hacia la cavidad torácica, hacia el mediastino, con el paso del contraste que estaba entrando por vía esofágica y luego se ha acumulado acá a nivel del tórax. En la tomografía, donde están las zonas amarillas, las flechas amarillas, vemos claramente cómo se ha acumulado el contraste. O sea, el contraste estaba entrando por el esófago, encontró un huequito que se abrió, que se rompió, que es el síndrome de Boerhaave, y el contraste ya no llegó a estómago, se salió hacia el mediastino y posteriormente a cavidad torácica. Y algo más raro, pero no menos frecuente, no infrecuente, no raro de poder encontrar, los traumatismos. Heridas penetrantes por lesiones secundarias, agresiones físicas, armas blancas, armas de fuego, traumatismos abdominales contusos, traumatismo abdominal muy intenso, como el que se puede producir en un accidente de tránsito, que nos va a mostrar o que puede producir la presencia de lesiones a nivel del esófago o la presencia de cuerpos extraños, como el caso de la ingesta de monedas, pilas o algún otro objeto. También podemos ver acá como esta es la radiografía de un niño donde se ha deglutido una moneda.
una moneda que se ha trancado, llamémosle así ese término común, a nivel del tercio superior del esófago, visto lateralmente y en una proyección antero-posterior. Vamos a retroceder. Tratamiento para esto, para esta alteración: la extracción del cuerpo extraño a través de la pinza que tiene el endoscopio, realizándolo con la mayor delicadeza para evitar mayor lesión y producir lesiones como laceraciones del esófago y posibilidad de hemorragias digestivas. Muy bien, con esto habríamos entonces concluido